hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura, con la doctora Leticia Calderón Chelius. La doctora Leticia Calderón Chelius, como todos los martes, para hablar con nosotros desde la Ciudad de México, en vivo y en directo. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Pues muy bien, Vicente, muy buenos días a todos por allá, a Chicago, y a todos los que te escuchan en tantas partes. Oiga, doctora, pues hoy comparece el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, en el Senado. Hay que estar al pendiente de las mentiras, del informe que va a dar en su comparecencia en la Cámara Alta. Pues mira, yo creo que va a ser una de las comparecencias más interesantes, porque realmente fue un personaje muy polémico, ha sido un personaje muy polémico, porque se puso de pechito, o sea, él solito empezó siendo muy polémico, y además como fue saltando de un puesto al otro, para aquellos que dicen que no se necesita, digamos que exigen tanto esta conocimiento de cada área a profundidad. Bueno, pues basta ver el sexenio que estamos concluyendo, donde fueron pasando de un puesto al otro sin ninguna conocimiento de la temática, por lo menos sabida, ¿no? Y el caso de Videgaray es ese. Él solito nos anunció que no sabía del tema, y él solito se encargó de demostrar que no sabía del tema y que no aprendió. Desde mi punto de vista va a ser una sesión muy polémica, pues ya lo decías tú, con los legisladores que le van a preguntar, y sobre todo pues porque al final de cuentas, pues digamos, no se trata de que presumir o no presumir, sino que las cuentas, y se junta esto con el asunto de lo que sigue diciendo Peña Nieto que ocurrió en su sexenio, no es solo el número duro, que podríamos discutirlo a morir, ¿no? Sino el asunto de la percepción. Si no convences, si aunque tú digas que eres el mejor, el más guapo, bla, 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 si no convences, bueno, ¿cuál es el punto? Ya después, además, de una elección que fue tan categórica y tan contundente. Hablando de contundencia, contundente el pedido en redes sociales para un juicio político. Cada vez toma más fuerza en redes sociales esta exigencia de un juicio político a Enrique Peña Nieto en el ocaso de su sexenio, doctora. Y yo me pregunto, ¿y cómo no? Pues si tenemos el caso de Javier Duarte, tenemos el caso del Bester Gordillo, de Alejandro Gutiérrez, una PGR que dice que no procede por el caso de Brecht porque desde Brasil no les han mandado los datos, que no procede contra Karime Macías porque Hacienda no ha presentado la denuncia. Ahora sabemos que el secretario, el ex jefe policial o policíaco de Javier Duarte cuando era gobernador, también un juez ordena que lo dejen en libertad. El caso de Barreiro ayer, el ex cómplice o presunto cómplice de Ricardo Anaya, Riquín Canallín, que pues que siempre que no es lavador de dinero, que nomás que deje las propiedades. En fin, un desastre en procuración de justicia, un desastre en cuestión de violencia y la inseguridad rampante en nuestro país. Pues con justa razón, en las redes sociales, porque es donde se expresa el ciudadano de a pie, mucha gente que no tiene un micrófono, una cámara como nosotros, doctora, tiene que expresar, tiene que sacar su frustración, su encabronamiento por un país que lo ven hecho pedacitos y no el país que promociona en sus spots Enrique Peña Nieto. Pues mira, tú lo mencionas de Peña Nieto, pero eso podría formalizarse. Y no hay que olvidar que el sexenio anterior se puso una demanda firmada por más de 23,000 personas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una denuncia explícita para que se revisara también el caso de Calderón Hinojosa. Entonces digo, faltaría que pasara del momento de euforia que suele ocurrir en las redes sociales, como tú mencionas, a que se hiciera una denuncia, digamos, ya formal ante un organismo internacional, más allá de lo que el gobierno entrante pudiera decir o no decir, porque hay una serie de cuestiones que no acaban de cuajar y que por transparencia se van a poder empezar a preguntar, Vicente, a la brevedad, y no tiene que ver ya con que si el presidente, ahorita sigue funcionando esta cuestión del fuero y todo, pero son asuntos de historia inmediata. Entonces, por ejemplo, ahora ya se habla de abrir los famosos archivos secretos de tantos temas. Estamos en el 50 aniversario del tema del 68 famoso, donde se ha empezado a revelar todavía información después de 50 años, porque no hay claridad en ese tema, pero tú añades algo muy reciente, pero ya se habla del tema de Colosio, que nunca quedó claro. ¿Cuándo vamos a saber realmente qué ocurrió con todas esas muertes tan extrañas que ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de altísimos funcionarios de su gabinete? Ahora lo que tú señalas, pues son
tapadera, si tú quieres, pero ¿qué hay atrás de eso? Porque al final de cuentas el sexenio de Duarte no es solo el tema de la corrupción, el Duarte de Veracruz y Duarte el de Chihuahua también, pero no es solo el tema de la de la corrupción, sino todo lo que implicó en términos de una política realmente represiva y criminal en esos estados. Entonces, ahí está el punto, porque mira, yo creo que la sociedad mexicana fue muy tolerante en esta cosa de la complicidad corrupta, porque al final, bueno, pues con que roben, pero el punto es cuando eso es realmente la mancuerna de una cuestión de criminalidad y de permitir a la criminalidad que actúe. Ese es el punto que se está develando ahora, y lo que tú señalas es fuertísimo, porque son los casos que vemos por arriba de descarados, corruptos, Karime Maciel viviendo en Londres, y eso da mucho coraje, pero el punto es qué está detrás de eso, y no se nos puede olvidar, porque hay madres buscando a sus hijos en Veracruz, rasgando la tierra para encontrar todo eso que les van diciendo así de que alguien oyó, alguien supo, y aquí hay gente que tiene la película completa, y yo creo que vamos a llegar, sería durísimo, pero yo creo que si no se abren esos expedientes, si no se llega a un momento en que se sepa la verdad, bueno, pues vamos a seguir viviendo con este dolor que no acaba de entender qué pasó estos sexenios, y sobre todo, ¿por qué, Vicente? ¿A nombre de quién y para beneficiar directamente a quiénes? Ese es el punto que yo creo que está atrás de estos casos tan oscuros y tan aparentemente frívolos, pero absolutamente criminales en el fondo. Ayer platicábamos sobre el caso de la exigencia del INAI a la PGR para que dé a conocer un cassette sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que está reservado hasta el 2035, doctora. Desde su punto de vista, ¿esto es importante y por qué? Mira, primero que nada, esto de que estén los archivos reservados, digo, yo me imagino que tendría que ver, digo, yo no he leído la sentencia, pero ¿cuál es el argumento si no es encubrir que se reserve un archivo? Vamos a suponer que en lo inmediato lo reservan 1 o 2 años, un periodo, porque se están haciendo las investigaciones, de cualquier tema, del que tú me digas. Pero cuando un archivo se reserva por tanto tiempo, digo, ahí hay siempre una cuestión que queda como de oscuridad total, ¿no? Ayer decíamos que es para que se mueran es para que alcancen a morirse los verdaderos responsables, perdón. Pues sí, pero aquí el tema es que la memoria los alcanza, ¿no? Porque vamos a suponer que la libran, pero el punto es que al final de cuentas se llega, como ahora está ocurriendo con este tema de Colosio, pues al final de cuentas sus propios deudos están y seguirán ahí, son parte como de lo que queda en la memoria, y es muy, muy pesado y muy interesante lo que puede ocurrir en términos de una transparencia, con lo duro que sea, porque además la especulación sobre qué pasó siempre ha estado en el aire, en ese tema y el que me digas, pero siempre ha estado en el aire, un tiempo muy difícil para el país, y al final de cuentas, en esa especulación, pues parece ser que lo más sencillo es lo más obvio. Ahora resulta que tal vez lo que el Vox Populi, la leyenda urbana siempre ha dicho, resulta que es tal cual, pero esos archivos muestran estas incongruencias que además se han documentado en tantos libros y en tanta información muy valiosa de periodistas, de investigadores que siguieron estos casos. Y te decía, yo creo que aquí el punto es entender no solamente el acto criminal por sí mismo y las razones y los autores materiales e intelectuales, sino qué se estaba encubriendo y cuáles eran los objetivos de cada una de estas de actividades criminales, tipo los gobernantes en funciones, no solamente enriqueciéndose a morir, sino el otro punto es ¿para qué y con qué objeto y encubriendo a quién? Porque es muy claro que en este momento, pues, todas estas sentencias que se hacen a modo y de una manera como muy, muy tímida, pues tienen que ver con complicidades que nosotros no acabamos de entender hasta que no abran cabalmente esos archivos. Y la verdad es que ojalá que ese fuera un cambio de política, de dejar este tema de encubrir a través de reservar los documentos. El que me digas, Vicente, entiendo yo que si hay periodo de investigación, pues tiene que haber una secrecía, eso es obvio, pero bueno, si usted no acaba de hacer una investigación en 3, 4, 5 años, pues es obvio que no, que importa que pasen 50, ¿no? Quiere decir que se está encubriendo. Por ahí yo creo que sería un cambio muy interesante que se quitara esa política de reservar documentos de esa manera, incluyendo, ojo,
obras que acá se reservaron por bastante tiempo, como lo de los segundos pisos del periférico acá en la Ciudad de México. Entonces, digo, para ser muy claros, no se trata solamente de un lado o del otro, de lo que sea. Y para acabarla de chiflar, en medio de la transición, algo que era de aplaudirse, los foros de pacificación, y ahora son también pues el blanco de las críticas. Se ha anunciado que se cancelan foros en los estados más necesitados precisamente para las víctimas, para ser escuchadas: Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Tabasco. ¿Cómo entiende usted esta decisión del equipo de transición, que ya le está generando también críticas? Pues porque precisamente los foros son para escuchar a las víctimas, y ahora, aunque diga el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que va a ir a escuchar a las víctimas, pues no es lo mismo ni es igual, si me permite la expresión. Mira, Vicente, yo creo que nos está haciendo mucho daño como país este larguísimo periodo de transición, en que en otros países, mira, tipo en Canadá o en Inglaterra, digo, a los 3 días ya toma poder el gobierno que ganó, y además con la contundencia que ocurrió aquí, pues la verdad es que, digamos, yo como, ¿para qué nos hacemos locos? O en menos de 2 semanas ya está tomando el poder quien triunfa. Aquí estos larguísimos meses de transición, que solo lo son para encubrir y solamente lo son para generar esta digamos, sentido de que no acaba de entrar uno y no acaba de irse el que ya se tiene que ir. Porque entonces estas críticas al aire pues tampoco sirven de nada, porque quienes critican, pues critican al aire lo que va a ocurrir, que de parte de los criticados, digamos, que es, pero todavía no tomamos el poder y además estamos haciendo cosas como para ir avanzando, pero todavía sin estar en funciones. Entonces, esta ambigüedad es de un absurdo que ojalá que también, digo, ya está reglamentado que va a ser distinto en un periodo siguiente, pero francamente es atroz, no nos ha servido. Y en ese sentido, esto que me dices de los foros de pacificación, de la paz, y para hablar del tema, desde el principio fueron muy criticados porque se hablaba de que si no son una especie de catarsis. Para mí es algo fundamental y yo lo aplaudo. El hecho de que la autoridad por primera vez se siente, se acerque, abrace a las víctimas, abrace a quienes necesitan recibir también esa atención y ese reconocimiento de que su duelo existe y de que realmente van a ser escuchados en términos ya de la autoridad. A mí me parece fundamental, y en ese sentido yo entiendo que no se cancelan, sino que se posponen, y que, bueno, en algún momento, y también me parece bien que si no están resultando y que si no fueron lo que se esperaba en un principio, que se atrevan a decir, no está funcionando por aquí, vámonos. Hacerlo de otra forma, desde otro formato, porque también recordarás que mucha gente se montó en estos foros de paz pues para ser visible, ¿no? Gente claro, que ni al caso con el tema, y eso a mí me molesta mucho porque realmente la idea es muy potente y yo espero que se retome con una fuerza diferente, incluso con mayor discreción si es necesario, porque aquí el punto no es que sea visible y que aplaudamos y que volvamos a enterarnos de la cantidad de cosas que algunos, bueno, pues que hemos seguido estos temas durante tanto tiempo sabemos que ocurrieron, sino el punto es que se logre un avance y una cercanía entre la autoridad y la gente que necesita que esa autoridad actúe y se vayan tomando medidas. Y por eso te digo, aquí se atraviesa este maldito tiempo de transición que no permite decir, bueno, si usted prometió, pues ya empiece a cumplir, ¿no? Porque faltan 2 meses para que entonces entre López Obrador y concluya el sexenio de Peña Nieto. Entonces, lo pondría por ahí y diría nada más una última cosita de esto, Vicente. Las críticas, pues bienvenidas las críticas de todos lados. Yo creo que hay que criticar, hay que aportar, y en ese sentido lo único es que pues ya la mala leche pues de repente ya se cansa tanto, porque te digo, como estamos en este periodo de transición, ni siquiera a quien corresponda, ¿no? O sea, como que casi que ole, como toreros, porque pues no son críticas que acaban quedándose ahí en el día a día. Oiga, y para cerrar un tema que no pretendo que sea superfluo o por encimita, creo que esto nos destapa una situación que de confirmarse debe de hablarse a profundidad.
el supuesto proceso de divorcio de Angélica Rivera, la primera dama, y el presidente Enrique Peña Nieto, que lo desmintió una de las hijas. Esto le echa más leña al fuego de que fue un contrato de 6 años. Pero no solo eso, la periodista San Juana Martínez publica en su columna de ayer en sinembargo.mx que Enrique Peña Nieto eligió a través de una estrategia de marketing desde Televisa a Angélica Rivera de un catálogo de actrices. Algo que, así como cuando Carmen Aristegui dijo, debería de aclarar Felipe Calderón si tiene problemas con la bebida, así creo que de ese tamaño está esta aseveración de la periodista. ¿O usted qué piensa, doctora? Pues mira, eso se ha dicho y documentado mucho desde la boda, desde el periodo de la boda de Peña Nieto. Se hablaba incluso de que la otra posible candidata era Lucerito, ¿no? Porque también era su imagen en el Estado de México. O sea, como una cosa muy armada en términos de la construcción de un personaje, que fue una construcción que los medios, específicamente Televisa, empujó pues hasta que ganó, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que más allá de querer echarle más leña al fuego a una historia que pues nunca convenció, porque la verdad es que el amor sincero se nota, el amor sincero se va viendo y uno dice, ay, pues esa pareja tiene se nota, ¿no? Se le siente. Pues realmente es una de las cosas que yo creo que no tendría duda pues prácticamente ningún mexicano. O sea, digo, es como que es un guión bastante claro, tan obvio, pero como una telenovela de Televisa, ¿no? Pero ¿qué lección le tiene que dejar al ciudadano? Porque muchas personas votaron por el guapo, por el copetón, a pesar de estas cosas. Pues es que ese es el nivel de ignorancia de la gente, digamos, si votaron por esas razones, que sí, que mucha gente lo hace, y en todo el mundo, no solamente en México, digamos, podríamos hablar de otros casos, pero que hay una parte donde justamente se construyó de una manera muy interesante, digo, a modo, una figura que tiene empatía con un tipo de círculo, junto a eso, obviamente, con toda la cantidad de ofertas, de premios que se hicieron, que se harían a lo largo del sexenio. Y mira, que no se nos olvide, apenitas había empezado el sexenio y se gastó ¿cuánto dinero fue en estas televisiones analógicas o este asunto digitales, que las digitales, las televisiones digitales, pues se regalaban y se daban cosas, pero a lo loco. Se calcula que se gastaron más de 5,000 millones de pesos en esa, que después fueron además televisiones que la gente regaló. O sea, todo va junto, ¿no? No es solamente la construcción de una imagen, porque sería insuficiente. Digo, por más que quieras, digo, lo harían con cualquiera, ¿no? Si se construyera a partir de la imagen una candidatura y el triunfo de alguien, bueno, pues estarían geniales. Y pues digo, obviamente hay toda otra cosa que puede acompañar, pero que en su momento esto sí le dio mucha relevancia. Para mí, pues la verdad es que no veo la sorpresa. Todo mundo en algún nivel, pues, se hablaba, se sabía, se comentaba. Incluso recordarás el teatro que hicieron de que le pidieron una perdón papal al Vaticano para que la señora Angélica Rivera se pudiera casar por la iglesia, que porque su primer matrimonio no había sido real, porque, o sea, una de cosas. Pero eso fue público ya estando Peña Nieto en la candidatura y luego en la presidencia. Entonces, pues mira, la verdad es que la gente que se quiere, sinceramente, pues se casa, hará las bodas que quiera o no, pero también puede ser discreto o no casarse y estar juntos. Entonces, una cosa tan construida y tan puesta en un escenario donde no se nos puede olvidar. Y eso yo lo que digo, que ya lo único que falta de esta historia es que Peña Nieto regrese después, o que luego sea público, la historia aquella de su pareja sentimental que salió a ser pública en los medios en su momento, cuando él ya se casó, ya casado él con esta señora actual, y que ahora resulte que se reencuentren, como en la historia esta de Lady Di y el príncipe Felipe, el príncipe Carlos, ¿no? O sea, vas a ver que toda esta telenovela todavía va a tener un capítulo. Perdón por amarrar navajas, pero se refiere al muchacho que dice que era pareja homosexual de Enrique Peña Nieto. No. Porque acá en Estados Unidos... No, esa sí fue la navajota, no. Me refiero a esta historia de una chica que salió y que tienen un hijo, que el señor Peña Nieto reconoció como su hijo, que nunca ha sido, digamos, presente en la vida pública,
pero que es un niño, debe tener sus 10, 12 años ahora, que está reconocido por él. Entonces, a lo que voy es, su historia privada no nos tendría por qué importar a un nivel, digo, sí nos importa porque es el presidente, no nos tendría que importar, pero ellos la usaron como punta de lanza en términos de construir una imagen política. Entonces, pues por eso uno puede opinar en este nivel. Y en ese sentido, más allá de que si se divorcian o no se divorcian, bueno, pues digo, la verdad es que es evidente que juntos no están y pues francamente me da lo mismo. El problema es cómo se han enriquecido a partir de esa construcción de figura de pareja presidencial, ¿no? Claro. Entonces, mira, en eso te diría que hasta más sincero fue el de Fox con Martita Sagún, porque pues digo, por ser el sereno, pues ahí siguen juntos, ¿no? Ay, doctora, como siempre es sabroso platicar con usted de estos temas importantes, creemos que son importantes para nuestra gente. Yo le mando un abrazo y hay que estar al pendiente de la comparecencia de Videgaray y yo la saludo, si me permiten, estos días o el próximo martes, pero creo que nos va a dar la noticia para molestarla y ojalá que tenga tiempo para tomarnos la llamada. Por supuesto, Vicente, y no me pierdo esa comparecencia para ver qué dice el aprendiz de canciller. Sale, un abrazo, doctora. Hasta pronto, bye. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Y Toño, te saludo con mucho gusto, no te